Poco después de la creación de las Naciones Unidas, en 1948, la organización consideró la posibilidad de la creación de una Corte Internacional que enjuiciara los crímenes de la humanidad. Esto debido a todo lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, donde crímenes como el Holocausto habían sido fuertemente criticados por la comunidad internacional de atroces para que la humanidad los cometiera. Esto se ve establecido en la Resolución 260 que fue aprobada ese mismo año, donde la Asamblea General mencionaba que era de suma importancia que la Organización de las Naciones Unidas creara una Corte Internacional o bien un comité que pudiera enjuiciar los crímenes de la humanidad, que incluyeran crímenes de guerra y crímenes de genocidio para la protección de la ciudadanía. Por allá de 1952, la Asamblea General estableció un comité para la preparación de propuestas para el establecimiento de dicha corte. En 1953 se tenía un pequeño proyecto, mas este nunca se llevó a cabo durante esa época. Fue hasta media década después, durante 1992, que la Asamblea General solicitó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de dicho proyecto. Y fue hasta 1944 donde finalmente se creó la Corte Penal Internacional. Una de las principales características de la Corte Penal Internacional es que, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que solamente puede juzgar a estados que estuvieran involucrados en algún conflicto, la Corte Penal Internacional puede juzgar individuos. Esto se hizo debido a que hubo muchos crímenes que fueron juzgados por la Corte Internacional de Justicia, donde al ser juzgados solamente los estados, las personas que habían cometido estos crímenes se salvaban. Y fue por esto que se le dio otro tipo de jurisdicción a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es juzgada debido al Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma decreta que la Corte Penal Internacional puede juzgar crímenes que sean en materia de genocidio, de humanidad, de agresión y crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional puede ser solicitada por cualquiera de los países firmantes del Estatuto de Roma o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso, se abrirá una investigación sobre él o los acusados. Un fiscal puede iniciar una investigación individualmente. Si esto sucede, el fiscal deberá de reunir información y presentarla ante la Cámara antes de los juicios para que esta Cámara le otorgue autorización de seguir con esta investigación. Se tiene que reunir evidencia verídica y de varios medios para poder llevar un juicio objetivo y que entre dentro de las jurisdicciones del Estatuto de Roma. Al hacer esto, se le otorga un trato justo al acusado. La Cámara antes de los juicios tiene la capacidad de emitir órdenes de arresto a los acusados y traerlos ante la Corte. Si esto sucede, se le dará conocimiento de todos los cargos que enfrentan. La Cámara antes de los juicios se encarga de toda la administración judicial de los casos. Después de que se confirmen los casos, se empezará con el juicio. Cuando se empiece con el juicio, estará llevado por 3 jueces y se presentarán todas las evidencias. El acusado tiene la capacidad de apelar ante los jueces por medio del Estatuto de Roma y siempre tendrá a alguien que lo defienda. El acusado siempre será declarado inocente antes de que se demuestre lo contrario. Tanto el fiscal como el acusado y sus defensores tendrán que presentar todas las evidencias que hayan recopilado durante la investigación. Una vez que se haya terminado el juicio, la Cámara decidirá si el acusado es realmente culpable o es inocente. Y después de esto emitirá su veredicto. El veredicto va desde una pequeña sentencia y pagar a las víctimas hasta 30 años de cárcel. Si en verdad se considera que es muy grave su falta, se podrá emitir que el acusado viva su vida en prisión. Si esto es necesario, se deberá de llevar a cabo se debería de dar noticia de las cargas al acusado y se emitirá con el proceso legal prosiguiente. Se puede seguir una investigación
después para encontrar si hay fallas en el juicio y denotar que hubo un error en el acusamiento de aquella persona que ha sido llevada ante la corte. Ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia se encuentran los 139 países firmantes del Estatuto de Roma. Cada uno de ellos puede pedir ayuda en caso de que haya considerado que un individuo o un grupo de individuos sean culpables de un juicio de genocidio o crímenes de guerra. Si este es el caso, lo llevan ante la Corte Penal Internacional y esta seguirá con las investigaciones. A continuación se mencionarán los temas que le competen a la Corte Penal Internacional, así como a quienes puede juzgar la misma. Respecto a los temas que le competen a esta Corte, son bastante variados y en su totalidad se encuentran dentro del Estatuto de Roma, que es el estatuto utilizado por esta Corte, y estos incluyen genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión, crímenes de deshumanidad. Y dentro de estos podemos encontrar aún temas más variados que son atentar contra la vida humana en general, como ataques terroristas, también invasión a otros estados, atacar a personas civiles que no estén involucradas dentro de algún conflicto, también destruir, derribar o atacar a lugares que son preservados no solo por el Estado, sino por la humanidad. Entonces, estos temas son bastante importantes porque sin estos temas no podríamos saber qué le compete a esta corte y qué no le compete. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta y marcar límites para que la corte pueda intervenir dentro de algún caso o no. Bueno, respecto a las personas que puede juzgar la Corte Internacional, son civiles y no pueden juzgar a estados. Estas personas tienen que ser ciudadanos de algún país que haya o no aceptado a esta organización. Esta organización no le importa si el Estado haya ratificado o no el funcionamiento de esta organización, sino que se preocupa más porque la humanidad siga existiendo y que se protejan los derechos y que no se violen algunas leyes internacionales. Bueno, los estados son quienes pueden dar acuse de algún crimen o quieren llevar algún caso a esta corte, pero no solo ellos pueden emitir casos, sino que también funcionarios dentro del estado, como fiscales o jefes de algún distrito, pueden llevar estos casos a la Corte Penal Internacional. Asimismo, miembros de dicha organización pueden también dar acuse, porque estas personas tienen algunas personas que se encargan de checar el funcionamiento de las leyes, y si es algún crimen muy importante se va a saber en todo el mundo. Entonces esta corte es casi imposible que no se entere de que se acaba de cometer algún crimen, y para que algunos casos lleguen a esta corte tienen que ir escalando de poco a poco. Por ejemplo, no tienen que ser resueltos por el Estado, sino que ya implican algo más grande que solo la competencia de un Estado, sino que van en contra de la humanidad. Por eso es una corte penal que tiene jurisdicción prácticamente ilimitada. Puede acusar a cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de territorio, aunque el Estado le guste o no. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del video, que vamos a hablar acerca de si es eficiente o no la Corte Penal Internacional. Y para saber eso vamos a tomar un ejemplo. Entre ellos va a ser un caso de la República Democrática del Congo, que tiene que ver con el conflicto Ituri. Y bueno, hay una región que se llama Ituri en la República Democrática del Congo, que es muy conocida porque hay una vasta cantidad de recursos naturales que la gente puede aprovechar. Y bueno, hay varios agricultores y grupos ganaderos. Pero desde hace mucho tiempo hay grupos étnicos que están en conflicto, que son los Ema y los Lendo. Estos han tenido conflictos porque cuando los belgas tenían control de esa zona,
ese territorio favorecían a una tribu más que a otra. Entonces, conforme iba cambiando la situación, se iban enojando hasta que estallaron en un conflicto armado. Y bueno, en ese conflicto se estima que hubo alrededor de 50.000 muertos. Y entre 2002 y 2003 se realizaron los crímenes que está juzgando ahorita la Corte Penal Internacional. Pero en el 2014 fue cuando se puso en marcha y en 2005 fue cuando atraparon a estos supuestos responsables y se inició un cargo contra él. ¿Qué decía ese cargo? Que él había autorizado o estaba consciente o incluso él mismo había fundado una organización que reclutaba niños de 15 años o menores para enfrentarse a hostilidades. Y bueno, el propósito de ellos era crear una zona de milicia con el cual ellos podían mantener la paz y sí, para mantener la paz técnicamente. Pero bueno, el responsable fue Tomás Lupongo. Sí, Lupongo. Pero el juicio se complicó ya que se presentaron algunas partes en defensa de esta persona y bueno, se decía que no presentaban mucha evidencia al respecto. Pero en el 2008 y 2010 hubo 2 suspensiones, pero después se había declarado inocente, pero que había sido responsable de haber fundado la Unión de Patriotas Congolenses y el Frente Patriótico de Liberación Congolense. Pero después, ¿qué hizo la Corte Penal Internacional? Juntó testigos, juntó documentos, juntó todo tipo de evidencia hasta juntar 1372. Y bueno, de acuerdo al Estatuto de Roma del artículo 68, habla sobre la participación de las víctimas, que en este caso nuestras víctimas son nuestros niños menores de 15 años. Y bueno, pasó a ser un conflicto no internacional porque, aunque fue un conflicto que fuera en todas las naciones, en sí el gobierno de Ruanda ni de Uganda estaban participando, no solamente les estaba afectando de una manera externa. Pero bueno, finalmente lo que se decidió fue que Tomás Lupongo, al ser responsable de tantas muertes y de arruinar tantas vidas, además de que se reportó que a estos niños no solamente los utilizaban para hostilidades, sino que los utilizaban como esclavitud sexual o los explotaban para trabajar en los lugares. Pero únicamente se condenó a Tomás Lupongo por 14 años de prisión. Y bueno, o sea, si hablamos de eficiencia de la Corte Penal Internacional, hubo penalización, hubo un juicio, pero siento que no es el castigo necesario para esta persona, ya que, bueno, ocasionó bastantes muertes y arruinó la vida de muchos niños, además de dejarlos traumados y abusar de ellos. Aunque él pudo haber sido no directamente, él estaba consciente al menos de que eso ocurría.